Módulo 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Cirrosis hepática. Enfermedades del hígado y vías biliares. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, abril 2020. Contenido. Concepto. Etiología. Fisiopatología. Clasificación anatomopatológica. Cuadro clínico. Diagnóstico diferencial. Exámenes generales de la función hepática, imagenológicos, biopsia hepática, endoscopia. Complicaciones. Diagnóstico funcional. Evolución y pronóstico. Criterios de ingreso y alta. Seguimiento. Tratamiento médico y quirúrgico. Escleroterapia de varices, puente portosistémico, intrahepático, transyugular. Trasplante. Apoyo psicológico. Definición. La cirrosis, que puede ser el estadio final de cualquier tipo de enfermedad crónica del hígado, es un proceso difuso, caracterizado por fibrosis y conversión de la arquitectura normal en un conjunto de nódulos estructuralmente anómalos. Estos nódulos regenerativos carecen de una organización lobular normal y están rodeados de tejido fibroso. El proceso afecta a todo el hígado y normalmente se considera irreversible. Aunque desde el punto de vista histológico la cirrosis es un diagnóstico de todo o nada, clínicamente puede clasificarse en función de su estado como compensada o descompensada. Esta última se define en función de la presencia de ascitis, hemorragia varicosa, encefalopatía o ictericia, que son complicaciones debidas a las dos principales consecuencias de la cirrosis: la hipertensión portal y la insuficiencia hepática. Epidemiología. Debido a que muchos pacientes con cirrosis son asintomáticos hasta que se produce la descompensación, la prevalencia y la incidencia reales de la cirrosis en la población son difíciles de valorar. La prevalencia de la hepatopatía crónica o de la cirrosis a nivel mundial se calcula que puede ser de 100 casos, con un rango comprendido entre 25 y 400, por cada 100.000 personas, aunque varía dentro de amplios márgenes en función del país o la región geográfica. La cirrosis es una importante causa de morbilidad y mortalidad, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos. Según la Organización Mundial de la Salud, unas 800.000 personas mueren anualmente de cirrosis. En Estados Unidos, la cirrosis es responsable de unas 32.000 muertes al año, con una tasa de mortalidad de 10,3 por cada 100.000 personas, lo que la convierte en la 12ª causa de muerte a nivel global. Es importante destacar a este respecto que, en Estados Unidos, la hepatopatía crónica y la cirrosis constituyen la 6ª causa de muerte en personas de 25 a 44 años y la 5ª entre las de 45 a 64 años. Dado que la enfermedad hepática crónica afecta a la población en sus años de vida más productivos, el cuadro tiene un efecto significativo en la economía, como consecuencia de las muertes prematuras, la enfermedad y la discapacidad que origina. Causas más frecuentes de cirrosis. Cualquier hepatopatía crónica puede evolucionar a cirrosis. La hepatitis C viral crónica y la hepatopatía alcohólica son las causas más frecuentes de cirrosis, seguidas de la enfermedad de hígado graso no alcohólica, en particular, la esteatohepatitis no alcohólica, y la hepatitis B crónica. No obstante, hay otras causas de cirrosis, entre las que se cuentan hepatopatías colestásicas y autoinmunitarias, como la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria y la hepatitis autoinmunitaria, o enfermedades metabólicas, como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Una vez que todas las causas potenciales se han investigado y descartado, la cirrosis se considera criptogénica. Actualmente se considera que numerosos casos de cirrosis criptogénica se asocian a enfermedad de hígado graso no alcohólico. Aunque el término cirrosis biliar primaria presupone la existencia de cirrosis, resulta en realidad engañoso. La cirrosis biliar primaria es una enfermedad hepática crónica, inmunomediada y colestásica, que se caracteriza por destrucción progresiva de los conductos biliares intrahepáticos y que va evolucionando a partir de un estadio inicial, en el que la fibrosis es mínima, fase 1, hasta un estadio final en el que existe una cirrosis firmemente establecida. Biopatología. La cirrosis y su secuela. Fibrosis hepática y cirrosis.
La característica patógena que subyace a la fibrosis y la cirrosis hepática es la activación de las células estrelladas del hígado. Dichas células, conocidas como células de Ito o perisinusoidales, se localizan en el espacio de Dis, entre los hepatocitos y las vénulas endoteliales sinusoidales. Normalmente, las células estrelladas hepáticas son quiescentes y actúan como la principal localización de reserva de retinoides, vitamina A. Como respuesta a la lesión, las células estrelladas pierden sus depósitos de vitamina A, proliferan, desarrollan un retículo endoplásmico rugoso prominente y secretan matriz extracelular, colágenos de tipo 1 y 3, proteoglucanos sulfatados y glucoproteínas. Además, se convierten en miofibroblastos hepáticos contráctiles. A diferencia de otros capilares, los sinusoides hepáticos carecen de membrana basal. Las células endoteliales sinusoidales presentan ellas mismas grandes fenestraciones, 100 a 200 nanomilímetros de diámetro, que permiten el paso de moléculas de gran tamaño, con pesos moleculares de hasta 250.000 kilodalton. Como sucede en la cirrosis, el depósito de colágeno en el espacio de Dis da lugar a la defenestración de las células endoteliales sinusoidales, capilarización de los sinusoides, alterando el intercambio entre el plasma y los hepatocitos, y dando lugar a una disminución del diámetro sinusoidal, posteriormente exacerbada por la contracción de las células estrelladas. Complicaciones de la cirrosis. Las dos principales consecuencias de la cirrosis son la hipertensión portal, con el consiguiente estado circulatorio hiperdinámico, y la insuficiencia hepática. El desarrollo de varices y ascitis es una consecuencia directa de la hipertensión portal y el estado circulatorio hiperdinámico, mientras que la ictericia se desarrolla debido a la incapacidad del hígado para excretar bilirrubina, por la insuficiencia hepática. La encefalopatía deriva en cambio tanto de la hipertensión como de la insuficiencia. Por su parte, la ascitis puede verse complicada por infección, que en este caso se denomina peritonitis bacteriana espontánea, y por insuficiencia renal funcional, a la que se designa como síndrome hepatorrenal. Hipertensión portal y estado circulatorio hiperdinámico. En la cirrosis, la hipertensión portal es consecuencia tanto de un aumento de la resistencia al flujo portal como de un incremento del flujo de entrada venoso portal. El mecanismo inicial es el aumento de la resistencia vascular sinusoidal secundario a 1. Depósito de tejido fibroso y subsiguiente compresión por parte de los nódulos regenerativos, componente fijo, que, en teoría, podría responder a los antifibróticos y mejorar si remitiera el proceso etiológico de base, y 2. Vasoconstricción activa, componente funcional, que es sensible a la acción de vasodilatadores como el nitroprusiato y que es causado por una deficiencia en el óxido nítrico intrahepático, así como por la actividad intensificada de los vasoconstrictores. Figura 153, 1. Imágenes macroscópica y microscópica de un hígado normal y uno cirrótico. A. Imagen macroscópica de un hígado normal con superficie lisa y textura homogénea. B. Microscópicamente, los sinusoides hepáticos están organizados y las estructuras vasculares presentan una distribución normal. C. Imagen microscópica de un hígado cirrótico. El hígado presenta una coloración pardo anaranjada con superficie irregular y textura nodular. D. Microscópicamente, la arquitectura está desorganizada y hay nódulos regenerativos rodeados de tejido fibroso. Tabla 153, 1. Causas de cirrosis. Principales factores causantes de cirrosis. Hepatitis C crónica, hepatopatía alcohólica, enfermedad de hígado graso no alcohólica, hepatitis B crónica. Otras causas de cirrosis, menor que 2% de todos los casos. Enfermedades hepáticas colestásicas y autoinmunitarias. Cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, hepatitis autoinmunitaria. Obstrucción biliar intrahepática o extrahepática. Obstrucción mecánica atresia biliar, fibrosis quística. Trastornos metabólicos. Hemocromatosis, enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina, enfermedades de almacenamiento de glucógeno a beta-lipoproteinemia, porfiría. Obstrucción del flujo de salida venoso hepático. Síndrome de Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva, insuficiencia cardíaca derecha. Fármacos y toxinas. Derivación intestinal. Cirrosis infantil de India.
Figura 153, 2. Complicaciones de la cirrosis derivadas de la hipertensión portal o de la insuficiencia hepática. Las varices y la hemorragia varicosa son consecuencia directa de la hipertensión portal. La ascitis es consecuencia de la hipertensión portal sinusoidal y puede complicarse por infección, peritonitis bacteriana espontánea, o por disfunción renal, síndrome hepatorrenal. La encefalopatía hepática es debida a derivación portosistémica, es decir, a hipertensión portal, e insuficiencia hepática. La ictericia solo es consecuencia de insuficiencia hepática. Figura 153, 3. La presión sinusoidal hepática aumenta en la cirrosis. La vasculatura intrahepática del hígado sano, izquierda, es distensible y el gradiente de presión en las venas hepáticas, una medida de la presión sinusoidal, alcanza 5 milímetros de mercurio o menos. La arquitectura sinusoidal se distorsiona en el hígado cirrótico, derecha, por los nódulos regenerativos y la fibrosis que aumentan la resistencia intrahepática y generan hipertensión portal, esplenomegalia y colaterales portosistémicas. El gradiente de presión en las venas hepáticas excede de 5 milímetros de mercurio. Las complicaciones de la cirrosis aparecen cuando este gradiente aumenta por encima de 10 a 12 milímetros de mercurio. Hipertensión portal. Al inicio del desarrollo de la hipertensión portal, el bazo aumenta de tamaño y secuestra plaquetas y otras células sanguíneas, dando lugar al consiguiente hiperesplenismo. Por otra parte, los vasos que normalmente drenan al sistema portal, como la vena coronaria, invierten el sentido del flujo y derivan la sangre del sistema portal a la circulación sistémica. Estas colaterales portosistémicas son insuficientes para descomprimir el sistema venoso portal y ofrecen una resistencia adicional al flujo portal. A medida que se desarrollan las ramas colaterales, un aumento del flujo de entrada portal, que produce vasodilatación esplácnica, mantiene el estado de hipertensión portal. La vasodilatación arteriolar esplácnica es, a su vez, secundaria a un aumento de la producción de óxido nítrico. Así pues, la paradoja de la hipertensión portal consiste en que una deficiencia de óxido nítrico en la vasculatura intrahepática da lugar a vasoconstricción y aumento de la resistencia, en tanto que la sobreproducción de óxido nítrico en la circulación extrahepática induce vasodilatación e incremento del flujo portal. Además de la vasodilatación esplácnica, hay también vasodilatación sistémica que, al causar una reducción efectiva del volumen sanguíneo arterial, desencadena la activación de sistemas neurohumorales, sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio, expansión del volumen plasmático y desarrollo de estado circulatorio hiperdinámico. Dicho estado hiperdinámico mantiene la hipertensión portal, dando lugar a la formación y crecimiento de varices, y desempeña, además, una función destacada en el desarrollo de otras complicaciones de la cirrosis. Varices y hemorragia varicosa. La complicación de la cirrosis que es consecuencia más directa de la hipertensión portal es el desarrollo de colaterales portosistémicas, las más importantes de las cuales son aquellas que se establecen por dilatación de las venas coronarias y gástricas, y que forman varices gastroesofágicas. La formación inicial de las colaterales esofágicas depende de una presión portal umbral, establecida clínicamente por un gradiente de presión venosa hepática de 10 a 12 milímetros de mercurio, por debajo del cual las varices no se originan. El desarrollo del estado circulatorio hiperdinámico da lugar a posterior dilatación y crecimiento de varices y, en última instancia, a su ruptura, con la correspondiente hemorragia varicosa, una de las más temidas complicaciones de la hipertensión portal. La tensión en una variz determina la posible ruptura de la misma y es directamente proporcional a su diámetro y a la presión intravaricosa, e inversamente proporcional al espesor de la pared de la variz. Ascitis y síndrome hepatorrenal. En la cirrosis, la ascitis, acumulación de líquido intraperitoneal, es secundaria a hipertensión sinusoidal y retención de sodio. La cirrosis produce hipertensión sinusoidal por bloqueo del flujo venoso hepático de salida, tanto anatómicamente, por fibrosis y desarrollo de nódulos regenerativos, como funcionalmente, por aumento del tono vascular posinusoidal. De forma similar a lo que sucede en la formación de las varices gastroesofágicas, es necesario un umbral de gradiente de presión venosa hepática de 12 milímetros de mercurio para la formación de la ascitis. Además, la retención de sodio da lugar a repleción del volumen intravascular y permite la generación continuada de ascitis.
La retención de sodio es consecuencia de la vasodilatación, que es en su mayor parte debida al aumento de la producción de óxido nítrico, ya que la inhibición de dicho óxido nítrico en animales de experimentación incrementa la excreción urinaria de sodio, reduce los niveles plasmáticos de aldosterona y reduce la ascitis. Con la progresión de la cirrosis y la hipertensión portal, la vasodilatación se hace más pronunciada, con la consiguiente activación de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona y nervioso simpático, lo que da, a su vez, lugar a una mayor retención de sodio, ascitis refractaria, a retención de agua, hiponatremia, y a vasoconstricción renal, síndrome hepatorrenal. Peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea, que es una infección del líquido ascítico, se da en ausencia de perforación de una víscera hueca o en un foco inflamatorio abdominal, como sucede en caso de absceso, pancreatitis aguda o colecistitis. La translocación bacteriana, o migración de las bacterias de la luz intestinal a los ganglios linfáticos mesentéricos y otras localizaciones extraintestinales, es el principal mecanismo implicado en la peritonitis bacteriana espontánea. El deterioro de las defensas inmunitarias locales y sistémicas es un elemento destacado en el favorecimiento de la translocación bacteriana y, junto con la derivación de la sangre de las células de Cooper hepáticas a través de las colaterales portosistémicas, hace que la bacteriemia transitoria sea más prolongada, con la consiguiente colonización del líquido ascítico. La peritonitis bacteriana espontánea se registra en pacientes con mecanismos de defensa contra la ascitis deteriorados, como sucede en el caso de un bajo nivel de complemento en el líquido ascítico. Otro factor que promueve la translocación bacteriana en la cirrosis es el sobrecrecimiento bacteriano atribuido a una reducción de la motilidad intestinal y del tiempo de tránsito intestinal. Las infecciones, en especial por bacterias gram-negativas, pueden precipitar una disfunción renal por empeoramiento del estado circulatorio hiperdinámico. Encefalopatía. La encefalopatía hepática es una disfunción encefálica causada por insuficiencia hepática, derivación portosistémica o ambas. El amoníaco, una toxina que es normalmente eliminada por el hígado, desempeña un papel clave en su patogenia. En la cirrosis, el amoníaco se acumula en la circulación sistémica por la derivación de sangre a través de las colaterales portosistémicas y por la disminución del metabolismo hepático, es decir, por la insuficiencia hepática. La presencia de grandes cantidades de amoníaco en el cerebro daña las células cerebrales de soporte, o astrocitos, y origina los cambios estructurales característicos de la encefalopatía, astrocitosis tipo 2 del Alzheimer. El amoníaco induce una regulación al alza de los receptores benzodiazepínicos de tipo periférico de los astrocitos, los estimuladores más potentes de la producción de neuroesteroides. Estos son, por su parte, los principales moduladores del ácido gamma-aminobutírico, que induce depresión cortical y encefalopatía hepática. Otras toxinas, como el manganeso, también se acumulan en el cerebro, particularmente en el globo pálido, donde causan deterioro de la función motora. En la patogenia de la encefalopatía también pueden estar implicadas otras toxinas, aún no descubiertas. Ictericia. La ictericia en la cirrosis es reflejo de la incapacidad del hígado para excretar bilirrubina y es por tanto una de las consecuencias de la insuficiencia hepática. No obstante, en enfermedades colestásicas que dan lugar a cirrosis, como la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante o el síndrome del conducto biliar evanescente, la ictericia se relaciona más probablemente con una lesión de tipo biliar que con insuficiencia hepática. Otros indicadores de insuficiencia hepática, como la presencia de encefalopatía o la prolongación del índice normalizado internacional, ayudan a establecer el desencadenante más probable de la hiperbilirrubinemia. Complicaciones cardiopulmonares. El estado circulatorio hiperdinámico determina en última instancia una insuficiencia cardíaca por baja resistencia periférica, con disminución de la utilización periférica de oxígeno, una complicación que se ha denominado miocardiopatía cirrótica. La vasodilatación a nivel de la circulación pulmonar produce hipoxemia arterial, el signo patognomónico del síndrome hepatopulmonar. Los capilares pulmonares normales presentan un diámetro de 8 milímetros y los eritrocitos, de algo menos de 8 milímetros, pasan a través de ellos célula a célula, facilitando así la oxigenación.
En el síndrome hepatopulmonar, los capilares pulmonares se dilatan hasta un diámetro de 500 milímetros, por lo que el paso de los eritrocitos por los capilares pulmonares puede producirse con múltiples células a la vez. Como consecuencia de ello, numerosos eritrocitos no se oxigenan, lo que es causa del equivalente a una derivación de izquierda a derecha. Por su parte, la hipertensión portopulmonar se registra cuando el lecho pulmonar queda expuesto a sustancias vasoconstrictoras que pueden ser producidas en la circulación esplácnica y derivar al metabolismo en el hígado. El resultado de ello es la hipertensión pulmonar reversible. Sin embargo, dado que estos factores dan lugar a proliferación endotelial, vasoconstricción, trombosis in situ y obstrucción de los vasos, es posible que el proceso determine una hipertensión pulmonar irreversible. Figura 153, 4. Evolución natural de la cirrosis. Cualquier enfermedad hepática crónica puede derivar en cirrosis. Inicialmente, esta será compensada, supervivencia media mayor que 12 años, pero una vez que se desarrollan complicaciones, ascitis, hemorragia varicosa, encefalopatía, ictericia, el proceso se hace descompensado, supervivencia media de 1,6 años. El carcinoma hepatocelular puede aparecer en cualquier fase y precipitar la descompensación y la muerte. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la cirrosis varían dentro de amplios márgenes, dependiendo del estadio de la enfermedad, y pueden ir desde cuadros asintomáticos sin signos de hepatopatía crónica a casos de pacientes con confusión, ictericia, atrofia muscular y ascitis. La historia natural de la cirrosis se caracteriza por una fase inicial, llamada de cirrosis compensada, seguida de una fase de progresión rápida en la que se desarrollan complicaciones de la hipertensión portal o la disfunción hepática, o ambas, denominada de cirrosis descompensada. En la fase compensada, la función de síntesis del hígado suele preservarse y la presión portal, aunque elevada, no llega al umbral necesario para la aparición de varices o ascitis. A medida que la enfermedad progresa, la presión portal aumenta y la función hepática se deteriora, con el consiguiente desarrollo de ascitis, hemorragia gastrointestinal hipertensiva portal, encefalopatía e ictericia. La presentación de cualquiera de estas complicaciones clínicamente detectables caracteriza la transición de la fase compensada a la descompensada. La progresión a la muerte del paciente puede verse acelerada por el desarrollo de otras complicaciones, tales como hemorragia gastrointestinal recurrente, deterioro renal, ascitis refractaria, síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar y sepsis, peritonitis bacteriana espontánea. El desarrollo de carcinoma hepatocelular puede acelerar la evolución de la enfermedad en cualquiera de sus fases. La transición de un estadio compensado a uno descompensado se da a una velocidad del 5 al 7% al año. El tiempo medio de descompensación, o aquel en el que la mitad de los pacientes con cirrosis compensada pasan a padecer un cuadro descompensado, es de unos 6 años. Cirrosis compensada. En esta fase, la cirrosis es en la mayoría de los casos asintomática y se diagnostica durante la valoración de una hepatopatía crónica, o accidentalmente, durante la realización de rutina de un examen físico, un análisis bioquímico o pruebas de imagen debidas a otros motivos, o bien durante una endoscopia en la que se observan varices gastroesofágicas o durante una cirugía abdominal en la que se detecta un hígado nodular. Los únicos síntomas son muchas veces fatiga, disminución del deseo sexual o trastornos del sueño. En torno al 40% de los pacientes con cirrosis compensada presentan varices esofágicas. Las varices gastroesofágicas no sangrantes son asintomáticas y su presencia, sin hemorragia, no denota descompensación. Cirrosis descompensada. En esta fase hay ya signos de descompensación, tales como ascitis, hemorragia varicosa, ictericia, encefalopatía hepática o cualquier combinación de ellas. La ascitis, que es el signo más habitual de descompensación, está presente en el 80% de los casos de cirrosis descompensada. Hemorragia varicosa. Las varices gastroesofágicas aparecen en aproximadamente el 50% de los pacientes con cirrosis de diagnóstico reciente. La prevalencia de las varices se correlaciona con la gravedad de la enfermedad y oscila entre el 40% de los pacientes cirróticos del grupo A de Child y el 85% registrado en los del grupo C de Child.
Tanto el desarrollo de varices como el crecimiento de varices pequeñas se producen a una velocidad del 7 al 8% al año. La incidencia de una pequeña hemorragia varicosa en pacientes con varices pequeñas es de cerca del 5% anual, mientras que en las medianas y grandes la incidencia se aproxima al 15% al año. Las varices grandes, la hepatopatía grave y la presencia de marcas rojas en las varices son factores predictivos independientes de la hemorragia varicosa. La hemorragia por varices gastroesofágicas puede manifestarse con hematémesis patente, melena o ambas. Tabla 153, 2. Los dos sistemas de puntuación de la cirrosis más utilizados. 1. Escala de Child-Turcotte-Pugh, CTP rango, de 5 a 15, puntos asignados. Parámetros 1, 2 y 3. Ascitis. Ausente 1 punto, grado 1 a 2, o fácil de tratar, 2 puntos, grado 3 a 4, o refractaria, 3 puntos. Encefalopatía hepática. Ausente 1 punto, grado 1 a 2, o inducida por un factor precipitante, 2 puntos, grado 3 a 4, o espontánea, 3 puntos. Bilirrubina, miligramos por decilitro, menor que 2, 1 punto. 2 a 3, 2 puntos. Mayor que 3, 3 puntos. Albúmina, gramos por decilitro, mayor que 3,5, 1 punto. 2,8 a 3,5, 2 puntos. Menor que 2,8, 3 puntos. Tiempo de protrombina. Menor que 4, 1 punto. 4 a 6, 2 puntos. Mayor que 6, 3 puntos. Segundos mayor que control, o índice normalizado internacional. Menor que 1,7, 1 punto. 1,7 a 2,3, 2 puntos. Mayor que 2,3, 3 puntos. Clasificación Child-Turcotte-Pugh. Child A, puntuación de 5 a 6. Child B, puntuación de 7 a 9. Child C, puntuación de 10 a 15. 2. Escala de modelo para hepatopatías terminales, modelo para enfermedades terminales del hígado rango, 6 a 40. 0,957 por logaritmo natural, creatinina en miligramos por decilitro, más 0,378 por logaritmo natural, bilirrubina en miligramos por decilitro, más 1,12 logaritmo natural, índice normalizado internacional, más 0,643 por 10. Ascitis e hiponatremia. La ascitis es la causa más frecuente de descompensación de la cirrosis y evoluciona a una velocidad del 7 al 10% al año. Los síntomas más frecuentes asociados a la ascitis son aumento del perímetro abdominal, referido a menudo por el paciente como presión del cinturón o las prendas de vestir en la cintura, y ganancia de peso reciente. Cuando está presente en cantidades escasas o moderadas, la ascitis puede identificarse en la exploración por la presencia de abombamiento y matidez de los costados y matidez móvil. La hiponatremia, que se define como una concentración sérica de sodio inferior a 130 miliequivalentes por litro, está presente en una cuarta parte de los enfermos con cirrosis y ascitis. Sin embargo, los enfermos cirróticos no suelen manifestar síntomas neurológicos importantes de hiponatremia, probablemente porque ésta suele establecerse de forma gradual. De cualquier modo, la hiponatremia es un marcador de la gravedad de la cirrosis y se asocia a una peor calidad de vida y a la aparición de encefalopatía hepática. Síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es un tipo de alteración prerrenal del riñón de los pacientes con cirrosis y ascitis. Representa el extremo del espectro de las anomalías causantes de la ascitis cirrótica y es el resultado de la vasodilatación periférica máxima, así como de la activación máxima de las hormonas causantes de la retención hidrosalina y de la intensa vasoconstricción de las arterias renales. Pueden diferenciarse dos tipos de síndrome hepatorrenal, en función de sus características clínicas y su pronóstico. El síndrome hepatorrenal de tipo 1 consiste en una nefropatía aguda en la que se registra una elevación del nivel sérico de creatinina en un período de 2 semanas. El síndrome hepatorrenal de tipo 2 presenta una progresión más lenta y se asocia a ascitis refractaria a los diuréticos. Los pacientes con síndrome hepatorrenal suelen presentar una ascitis tensa, que responde mal a los diuréticos, aunque no hay signos ni síntomas específicos que tipifiquen esta patología. Peritonitis bacteriana espontánea. En torno a un tercio de los pacientes cirróticos son ingresados por infecciones bacterianas, o bien las contraen durante la hospitalización, siendo la más frecuente de ellas la peritonitis bacteriana espontánea.
Los dos factores predictivos más importantes del desarrollo de una infección bacteriana son la gravedad de la hepatopatía y el ingreso por hemorragia gastrointestinal. Las manifestaciones clínicas más usuales de la peritonitis bacteriana espontánea son fiebre, ictericia y dolor abdominal. En la exploración física son característicos la sensibilidad abdominal, con o sin rebote, el híleo o ambos. Con todo, hasta un tercio de los enfermos con peritonitis bacteriana espontánea no manifiestan, al principio, ningún síntoma abdominal ni infeccioso, sino, más bien, encefalopatía, lesión renal aguda o signos de shock. Encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática, que es la manifestación neuropsiquiátrica de la cirrosis, evoluciona a una velocidad del 2 al 3% al año. La encefalopatía hepática asociada a cirrosis presenta un desarrollo gradual y rara vez es mortal. Se manifiesta por un amplio espectro de anomalías neurológicas y psiquiátricas, que oscilan desde alteraciones subclínicas hasta el coma. Desde el punto de vista clínico, se caracteriza por alteraciones de la conciencia y el comportamiento, que pueden ir desde inversión del patrón sueño-vigilia y olvidos frecuentes, grado 1, a confusión, comportamiento agresivo y desorientación, grado 2. A letargo y desorientación profunda, grado 3, o a coma, grado 4. En el examen físico, las primeras fases solo pueden percibirse temblores distales, aunque el signo característico de la encefalopatía hepática es la presencia de asterixis. Además, los pacientes aquejados de encefalopatía hepática presentan un olor dulzón característico en el aliento, al que se denomina fetor hepático. Complicaciones pulmonares. El síndrome hepatopulmonar se asocia a disnea del ejercicio, que da lugar en ocasiones a una extrema debilidad. En el examen físico pueden apreciarse dedos en palillo de tambor, cianosis y arañas vasculares. El síndrome hepatopulmonar está presente en un porcentaje del 5 al 10% de los pacientes que están a la espera de un trasplante de hígado. La hipertensión portopulmonar se manifiesta también con disnea por ejercicio, síncope y dolor torácico. En la exploración destacan un segundo ruido acentuado y un soplo ventricular izquierdo. Diagnóstico. El diagnóstico de cirrosis ha de considerarse en cualquier paciente con hepatopatía crónica. Los pacientes asintomáticos con cirrosis compensada no siempre presentan los signos característicos de cirrosis, y la exploración física así como las pruebas de laboratorio pueden resultar completamente normales. Para el diagnóstico suele precisarse la confirmación histológica mediante una biopsia hepática, que constituye la referencia. Sin embargo, la biopsia es una técnica invasiva sujeta a error de muestreo y la presencia de cirrosis se confirma, a menudo, de forma incruenta a través de una combinación de los biomarcadores séricos, las técnicas de imagen y la medición de la rigidez hepática. Examen físico. En el examen físico, los signos más importantes de cirrosis son atrofia muscular que afecta sobre todo a las regiones musculares bitemporales y a las eminencias tenar e hipotenar. Angiomas en araña, en especial en el tronco, la cara y las extremidades superiores, y eritema palmar, que afecta también a las eminencias tenar e hipotenar y a las puntas de los dedos. Aunque la atrofia muscular es un marcador de insuficiencia hepática, los angiomas y el eritema palmar son marcadores de vasodilatación y circulación hiperdinámica. Los hombres pueden presentar pérdida de vello en el tórax y el abdomen, ginecomastia y atrofia testicular. Las petequias y equimosis están presentes como consecuencia de una posible trombocitopenia o de un tiempo de protrombina prolongado. En la mayoría de los casos de cirrosis alcohólica se produce contractura de Dupuytren, que es un engrosamiento de la fascia palmar. Un signo patognomónico de cirrosis es el hallazgo en la exploración abdominal de un lóbulo hepático derecho pequeño, con un alcance de unos 7 centímetros a la percusión, y un lóbulo izquierdo palpable, nodular y de consistencia aumentada. En ocasiones también hay esplenomegalia, indicativa de hipertensión portal. La circulación colateral en la pared abdominal, caput medusae, también puede desarrollarse, como consecuencia de la mencionada hipertensión portal. La ausencia de cualquiera de estos hallazgos físicos no descarta la posible cirrosis. Pruebas de laboratorio. Los resultados de pruebas de laboratorio indicativos de cirrosis incluyen alteraciones de los niveles séricos, a veces mínimas, de albúmina o bilirrubina, o elevación de la proporción normalizada internacional.
Los hallazgos de laboratorio más sensibles y específicos en lo que respecta a la indicación de cirrosis en el marco de una hepatopatía crónica es el recuento plaquetario bajo, menor que 150.000 mililitros, debido a la hipertensión portal y el hiperesplenismo. Otros marcadores séricos que con frecuencia están alterados son los niveles séricos de aspartato aminotransferasa, gamma-glutamiltranspeptidasa, ácido hialurónico, A2, macroglobulina, aptoglobina, inhibidor tisular de la metaloproteinasa 1 y apolipoproteína A. Las combinaciones de estas pruebas han servido para predecir la presencia de cirrosis, pero no resultan tan precisas como los estudios de imagen. Estudios de imagen. Las pruebas confirmatorias de imagen incluyen tomografía computarizada, ecografía y resonancia magnética. Entre los hallazgos compatibles con cirrosis se cuentan perfil nodular del hígado, hígado pequeño, con o sin hipertrofia del lóbulo izquierdo o caudado, esplenomegalia y, sobre todo, identificación de vasos colaterales intraabdominales, indicativos de hipertensión portal. Conforme aumenta la fibrosis, el hígado se torna rígido y esta rigidez se puede determinar mediante ultrasonido, elastografía transitoria, visualización de la fuerza de radiación acústica de los impulsos, o resonancia magnética. La medición de la rigidez hepática, una técnica incruenta nueva, parece útil para el diagnóstico de la cirrosis y para la exclusión de su presencia. Estas pruebas se están difundiendo cada vez más, y los hallazgos característicos en estas pruebas de imagen, junto con un cuadro clínico compatible, son indicativos de la presencia de cirrosis. En tales casos, la biopsia hepática no es necesaria, a no ser que el grado de inflamación u otros rasgos requieran de ulterior investigación. En la cirrosis descompensada, la detección de ascitis, hemorragia varicosa o encefalopatía en el marco de una hepatopatía crónica determina con seguridad el diagnóstico de cirrosis. En este caso tampoco es necesaria la biopsia hepática. Los pacientes con cirrosis descompensada a menudo presentan malnutrición, atrofia muscular más grave que en otras fases, arañas vasculares más numerosas e hipotensión y taquicardia, como consecuencia del estado circulatorio hiperdinámico. Figura 153, 5. Tomografía computarizada de un paciente con cirrosis compensada. El parénquima hepático es heterogéneo, existe esplenomegalia y se debe destacar la presencia de colaterales portosistémicas. Medición de la presión portal. Las mediciones directas de la presión portal requieren la realización de un cateterismo de la vena porta, resultan complejas y pueden dar lugar a complicaciones. El cateterismo de la vena hepática, con medición de la presión de enclavamiento y la presión libre, es el método más sencillo, seguro y reproducible y el más empleado para la medición indirecta de la presión portal. Las mediciones de presión portal se expresan en función del gradiente de presión de la vena hepática. Se trata del gradiente entre la presión venosa hepática de enclavamiento, que es una medida de la presión sinusoidal, y la presión libre de la vena hepática o la vena cava inferior, que se emplea como punto de referencia cero interno. En un paciente con signos clínicos de hipertensión portal, por ejemplo, varices, el gradiente de presión venosa hepática es útil para el diagnóstico diferencial de la causa de la hipertensión portal. Será normal, 3 a 5 milímetros de mercurio, en causas prehepáticas, como la trombosis venosa portal y en las intrahepáticas, excepto en las presinusoidales, como en la esquistosomiasis, pero será en cambio anómala, mayor o igual a 6 milímetros de mercurio, en las causas sinusoidales de hipertensión portal, tales como la cirrosis, y en las causas posinusoidales, como la enfermedad veno-oclusiva. En pacientes con cirrosis viral o alcohólica, un gradiente de presión venosa hepática mayor o igual a 10 milímetros de mercurio, hipertensión portal clínicamente significativa, permite predecir el desarrollo de complicaciones de la hipertensión portal. Su reducción mediante tratamiento farmacológico es un factor pronóstico positivo en pacientes de cirrosis. El gradiente de presión en las venas hepáticas superior a 20 milímetros de mercurio predice, en casos de hemorragia por varices, la recidiva del sangrado y preludia, a veces, la muerte. Complicaciones de la cirrosis. La cirrosis y su secuela. Varices y hemorragia varicosa. La endoscopia gastrointestinal superior continúa siendo el principal método para diagnosticar varices y hemorragia varicosa.
Las varices pueden ser pequeñas, venas rectas, mínimamente elevadas por encima de la superficie mucosa del esófago, medias, venas tortuosas que ocupan menos de un tercio de la luz del esófago, o grandes, que ocupan más de un tercio de la luz esofágica. El diagnóstico de hemorragia varicosa se establece cuando la esófago-gastroduodenoscopia diagnóstica pone de manifiesto alguno de los elementos siguientes. Hemorragia activa en una variz, signo de pezón blanco sobre una variz, coágulos sobre una de ellas o varices que no pueden presentar otra posible fuente de hemorragia. Ascitis. La causa más común de ascitis es la cirrosis, que es responsable del 80% de los casos. La neoplasia maligna peritoneal, por ejemplo, metástasis peritoneal de un tumor gastrointestinal o un cáncer de ovario, la insuficiencia cardíaca y la tuberculosis peritoneal son responsables en conjunto del 15% restante. El método inicial menos costoso e invasivo para confirmar la presencia de ascitis es la ecografía abdominal. La paracentesis diagnóstica es un procedimiento seguro que ha de aplicarse a todos los pacientes con ascitis de desarrollo reciente, incluso a aquellos que padecen coagulopatías. La guía mediante ecografía debe emplearse en pacientes en los que la percusión no permite localizar la ascitis y en aquellos en los que un primer intento de paracentesis no permitió obtener líquido. En el líquido de los pacientes con ascitis de desarrollo reciente se han de evaluar la albúmina, con estimación simultánea de la albúmina sérica, las proteínas totales y el recuento de polimorfonucleares, y deben realizarse cultivos bacterianos y citología. El recuento de leucocitos polimorfonucleares y el cultivo bacteriano resultan útiles para descartar una posible infección, ya sea una peritonitis bacteriana espontánea o secundaria, mientras que la evaluación citológica es necesaria cuando se sospecha de carcinomatosis peritoneal. Dependiendo del entorno clínico, pueden realizarse otras pruebas adicionales con el líquido. Cabe citar entre ellas la determinación de los niveles de glucosa y lactato deshidrogenasa, cuando se sospeche de peritonitis bacteriana secundaria, frotis y cultivo de bacilos ácido-resistentes, cuando se sospecha de tuberculosis peritoneal, y determinación del nivel de amilasa, si se sospecha de ascitis pancreática. Gradiente de albúmina sérica ascítica. El gradiente de albúmina sérica ascítica y los niveles de proteínas en el líquido de ascitis resultan también de utilidad para el diagnóstico de la ascitis. El mencionado gradiente se correlaciona con la presión sinusoidal y estará por consiguiente elevado, mayor que 1,1 gramos por decilitro, en pacientes en los que la fuente de ascitis es el sinusoide hepático, por ejemplo, con ascitis por cirrosis o cardíaca. Los niveles de proteínas en el líquido ascítico son marcadores indirectos de la integridad de los sinusoides hepáticos. Los sinusoides normales son permeables y rezuman proteínas, mientras que los sinusoides cirróticos están capilarizados y no pierden tantas proteínas. Las tres causas principales de ascitis: cirrosis, neoplasia maligna peritoneal o tuberculosis e insuficiencia cardíaca, pueden diferenciarse con facilidad combinando los resultados del gradiente de albúmina sérica ascítica y del contenido de proteínas totales en la ascitis. La ascitis cirrótica presenta de forma característica niveles elevados del gradiente y bajos de proteínas, la ascitis cardíaca da lugar a niveles altos tanto de gradiente como de proteínas y la ascitis secundaria a neoplasia maligna peritoneal suele presentar niveles bajos de gradiente y altos de proteínas. Los valores altos del péptido natriurético de tipo B en el suero poseen mucha precisión para el diagnóstico de la ascitis secundaria a insuficiencia hepática. Síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal, un diagnóstico de exclusión, debe establecerse solo después de retirar los diuréticos, descartar o tratar cualquier trastorno que empeore el estado hemodinámico del enfermo cirrótico y expandir el volumen intravascular con albúmina. La ascitis que no responde a diuréticos está siempre presente en el síndrome, y la hiponatremia dilucional lo está casi siempre. El diagnóstico diferencial incluye factores que empeoran la vasodilatación, tales como sepsis, uso de vasodilatadores o paracentesis de gran volumen no acompañada de infusión de albúmina. Factores que hacen disminuir el volumen arterial efectivo, como la hemorragia gastrointestinal, las pérdidas de líquido por sobrediuresis o diarrea, a menudo inducidas por sobredosis de lactulosa. Factores que inducen vasoconstricción renal, como los antiinflamatorios no esteroideos, y agentes nefrotóxicos, como los aminoglucósidos. Tabla 153, 3.
Uso del gradiente de albúmina sérica ascítica y los niveles de proteínas totales en el líquido de ascitis para diagnosticar la causa de la ascitis. Enfermedad, gradiente de albúmina sérica ascítica, alto es más de 1,1 gramos por decilitro. Bajo es menos de 1,1 gramos por decilitro, y el nivel de proteínas totales en ascitis, alto es más de 2,5 gramos por decilitro. Bajo es menos de 2,5 gramos por decilitro. Cirrosis. Gradiente de albúmina alto, proteínas totales bajo. Ascitis maligna. Gradiente de albúmina bajo, proteínas totales alto. Ascitis cardíaca. Gradiente de albúmina alto, proteínas totales alto. Peritonitis bacteriana espontánea. Un elevado índice de sospecha y un diagnóstico precoz son los elementos clave del tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea. La paracentesis diagnóstica debe realizarse en todos los pacientes que presenten síntomas o signos de peritonitis bacteriana espontánea, incluyendo encefalopatía de causa desconocida y disfunción renal. Dado que la peritonitis bacteriana espontánea es a menudo asintomática y adquirida con frecuencia en la comunidad, la paracentesis diagnóstica ha de efectuarse siempre que un paciente cirrótico sea hospitalizado, con independencia de la causa de su ingreso. El diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea se establece a partir de un recuento de leucocitos polimorfonucleares en líquido ascítico mayor que 250 mililitros. Las bacterias pueden aislarse en el líquido ascítico solo en un 40 al 50% de los casos, incluso cuando se utilizan métodos sensibles, tales como la inoculación directa en una botella de hemocultivo. La peritonitis bacteriana espontánea suele ser una infección monobacteriana, generalmente con microorganismos entéricos gram negativos. Sin embargo, la difusión de la profilaxis antibiótica en la cirrosis ha incrementado la prevalencia de infecciones por microorganismos multiresistentes. En ocasiones muy poco habituales, anaerobios u hongos son los causantes del proceso. Su presencia, así como las infecciones polimicrobianas, deben suscitar sospechas de posible peritonitis bacteriana secundaria. Encefalopatía hepática. El diagnóstico de encefalopatía hepática manifiesta es fundamentalmente clínico y se basa en una anamnesis y exploración física que revelen alteraciones de la conciencia y de la conducta, así como la presencia de asterixis. Los valores de amoníaco en sangre resultan poco fiables y el grado de encefalopatía hepática se correlaciona mal con ellos. No obstante, las concentraciones elevadas, mayor que 150 milimol por litro, indican encefalopatía hepática y ayudan a evaluar a los pacientes con trastornos neurocognitivos de origen desconocido. Los test psicométricos y el electroencefalograma, donde suelen apreciarse ondas lentas generalizadas, así como ondas trifásicas, se utilizan con frecuencia en investigación, pero no tanto para el diagnóstico clínico. La encefalopatía hepática mínima o subclínica, presente hasta en el 80% de los cirróticos, se diagnostica solo por los resultados anómalos de los test psicométricos y neuropsicológicos de atención, por ejemplo, test de conexión de números, test de dígitos y símbolos, y la función psicomotora, por ejemplo, prueba de inserción de clavijas en un tablero ranurado. El cribado de la encefalopatía hepática mínima entre los enfermos cirróticos apenas se recomienda porque las pruebas diagnósticas no están estandarizadas y se desconocen los beneficios del tratamiento. Síndrome hepatopulmonar e hipertensión portopulmonar. Los criterios para el establecimiento de un diagnóstico de síndrome hepatopulmonar son la presencia de hipoxemia arterial, con una presión de oxígeno inferior a 80 milímetros de mercurio o un gradiente de oxígeno arterial alveolar superior a 15 milímetros de mercurio, junto con signos de derivación vascular pulmonar en la ecocardiografía de contraste, o una gamografía con macroagregados de albúmina marcados con tecnecio 99M que muestre una derivación anómala de radiactividad al cerebro. La hipertensión pulmonar se diagnostica por la existencia de una presión arterial pulmonar media superior a 25 milímetros de mercurio en el cateterismo del corazón derecho, en el supuesto de que la presión de enclavamiento capilar pulmonar sea inferior a 15 milímetros de mercurio. Tratamiento. La cirrosis y su secuela. Tratamiento. En un planteamiento ideal, el tratamiento de la cirrosis debería enfocarse hacia la interrupción o reversión de la fibrosis.
Aunque, los fármacos antifibróticos no han demostrado que puedan revertir la fibrosis de una forma eficaz ni mejorar el pronóstico de los pacientes cirróticos, la erradicación de los virus de las hepatitis C o B se ha asociado a la reducción de la fibrosis. Actualmente, el tratamiento de la cirrosis compensada se orienta hacia la prevención del desarrollo de descompensación por medio de 1. Tratamiento de la hepatopatía subyacente, por ejemplo, con tratamiento antiviral para la hepatitis C o B, para reducir la fibrosis y prevenir la descompensación. 2. Medidas que eviten los factores que empeoran la enfermedad hepática, como el alcohol, los fármacos hepatotóxicos y las infecciones virales superpuestas. Y 3. Valoración selectiva de las varices, para prevenir la hemorragia varicosa, y el carcinoma hepatocelular, para tratarlo en la fase precoz de su desarrollo. El tratamiento de la cirrosis descompensada se centra en los episodios descompensantes específicos y en la opción de realizar un trasplante hepático. Hay cada vez más datos de que se pueden aplicar diversos tratamientos a la misma complicación de pacientes con perfiles de riesgo diferentes, basándose sobre todo en la gravedad de la enfermedad. Varices y hemorragia varicosa. La reducción de la presión portal disminuye el riesgo de desarrollo de varices y hemorragia varicosa, así como el de ascitis y muerte. Los bloqueantes beta-adrenérgicos no selectivos, propranolol, nadolol, reducen la presión portal induciendo vasoconstricción esplácnica y disminuyendo el flujo de entrada venoso portal. En pacientes con cirrosis y varices medias o grandes que no hayan sangrado previamente, los beta-bloqueantes reducen de forma significativa el riesgo de una primera hemorragia varicosa. Las modalidades de tratamiento han abarcado el propranolol, en dosis iniciales de 20 mg por vía oral 2 veces al día, y el nadolol, en dosis iniciales de 20 mg por vía oral cada día. La dosis se ajusta para obtener una frecuencia cardíaca en reposo de 50 a 55 latidos por minuto. Los beta-bloqueantes también disminuyen la presión portal y el riesgo de aparición de ascitis. La ligadura endoscópica de varices, tratamiento cuyo objetivo es obliterar las varices colocando anillos de goma sobre las columnas varicosas, posee, como mínimo, la misma utilidad que los beta-bloqueantes no selectivos tradicionales para prevenir el primer sangrado por varices. La ligadura carece de efecto sobre la presión portal y puede motivar una hemorragia secundaria a úlceras inducidas por la ligadura. El carvedilol, un beta-bloqueante no selectivo de propiedades vasodilatadoras en dosis de 12,5 mg por día, se ha mostrado superior a la ligadura y ha reducido la presión portal de pacientes que no respondían al propranolol. No obstante, se desaconseja su uso en pacientes con ascitis debido a su efecto vasodilatador. Parece razonable empezar el tratamiento con propranolol o nadolol y recurrir a la ligadura si el paciente no lo tolera o tiene alguna contraindicación para el uso de beta-bloqueantes. Si el enfermo se encuentra compensado, se podría administrar carvedilol siempre que no tolere el propranolol o el nadolol. Figura 153, 6. Resumen del tratamiento de la cirrosis compensada y descompensada. Pacientes sin varices. En pacientes sin varices, los beta-bloqueantes no selectivos no previenen su desarrollo y se asocian a mayores efectos secundarios. En enfermos con varices pequeñas, los datos disponibles son insuficientes para recomendar el tratamiento con beta-bloqueantes no selectivos. La endoscopia debe repetirse cada 2 o 3 años en pacientes que no presenten varices, cada 1 o 2 años en los que las tengan de pequeño tamaño y con menor frecuencia en los que padezcan enfermedad descompensada, de manera que pueda instaurarse un tratamiento eficaz antes de que las varices aumenten de tamaño y se constituyan en potencial causa de hemorragia. Los pacientes con cirrosis y hemorragia varicosa requieren reanimación en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, ha de evitarse la sobretransfusión, ya que podría dar lugar a recurrencia de la hemorragia. La concentración de hemoglobina debe mantenerse en valores de 8 gramos por decilitro. En tal contexto deben emplearse antibióticos como profilaxis, no solo para prevenir la infección, sino para evitar el sangrado recurrente y la muerte. El antibiótico recomendado es el norfloxacino en dosis orales de 400 mg 2 veces al día durante entre 5 y 7 días, aunque la administración intravenosa de ceftriaxona en una dosis de 1 gramos por día durante 5 a 7 días es preferible en los pacientes con hepatopatía avanzada, malnutrición, ascitis, encefalopatía e ictericia, o en los que ya se ha utilizado profilaxis con norfloxacino.
Enfoque terapéutico específico. El enfoque terapéutico específico más eficaz en el control de la hemorragia varicosa activa es la combinación de un vasoconstrictor y tratamiento endoscópico. Entre los vasoconstrictores de uso seguro se cuentan la terlipresina, la somatostatina o dos análogos de esta, el octreótido y el vapreótido. Estos medicamentos pueden comenzar a administrarse en el momento del ingreso y prolongarse durante un período de entre 2 y 5 días. El vasoconstrictor actualmente más utilizado en Estados Unidos es el octreótido, aplicado en dosis de un bolo intravenoso de 50 miligramos, seguido de infusión a 50 miligramos por horas. La derivación portosistémica intrahepática transyugular suele aconsejarse a los pacientes que no responden al tratamiento estándar. La colocación presintomática de derivación portosistémica intrahepática transyugular, 24 a 48 horas después del ingreso, se asocia a una menor tasa de fracasos y a una mejora significativa de la supervivencia de los enfermos con alto riesgo de fracaso, que son aquellos con un estadio C de Child, puntuación de 10 a 13, y aquellos con un estadio B de Child que presentan varices con sangrado activo en la endoscopia. Así pues, debe plantearse la derivación portosistémica intrahepática transyugular presintomática precoz en esta subpoblación de alto riesgo con hemorragia varicosa. Es verdad que los enfermos con cirrosis y coagulopatía, prolongación del índice normalizado internacional o disminución del recuento plaquetario, tienen más probabilidades de no responder a la hemostasia del sangrado varicoso o de sangrar con las intervenciones, ligadura, paracentesis, derivación portosistémica intrahepática transyugular, cirugía, pero ni el factor 7 recombinante ni el Trombopac se han mostrado útiles en los estudios aleatorizados y, en consecuencia, ninguno de ellos se recomienda. Control de la hemorragia. Tras el control de la hemorragia, la tasa de recurrencia un año sin tratamiento es muy elevada, del orden del 60%. Por tanto, el tratamiento para prevenir esta recurrencia ha de instaurarse antes de que el paciente sea dado de alta. El tratamiento recomendado es una combinación de beta-bloqueantes no selectivos, propranolol o nadolol, con o sin mononitrato de isosorbida y ligadura endoscópica de las varices. La dosis de los beta-bloqueantes ha de ser la máxima que se tolere, y la ligadura endoscópica debe repetirse cada 2 a 4 semanas hasta que las varices queden eliminadas. Si se coloca la derivación portosistémica intrahepática transyugular durante el episodio de hemorragia aguda por varices, no se precisan beta-bloqueantes ni ligadura, pero sí un estudio Doppler periódico de la derivación para evaluar su permeabilidad. El tratamiento de derivación, ya sea quirúrgico o mediante la colocación radiológica de una derivación portosistémica intrahepática transyugular, debe aplicarse en pacientes en los que la hemorragia varicosa persista o se reproduzca, a pesar del tratamiento combinado con fármacos y endoscopia. Ambos tipos de derivaciones son igualmente efectivas, y la elección depende de la experiencia local. Aunque las endoprótesis sin revestimiento de la derivación portosistémica intrahepática transyugular se obstruyen con frecuencia, las nuevas endoprótesis con revestimiento de politetrafluoroetileno se asocian a menores tasas de oclusión y de encefalopatía hepática. Figura 153, 7. Derivación portosistémica intrahepática transyugular. Esta derivación la insertan los radiólogos intervencionistas y consiste en una endoprótesis metálica expandible, casi siempre recubierta de politetrafluoroetileno, que comunica una rama de la vena porta, vena a alta presión, con otra de la vena hepática, vena a baja presión. Esta derivación descomprime el sistema portal y las colaterales portosistémicas, por lo que se aplica para tratar a pacientes seleccionados con cirrosis y hemorragia varicosa. La derivación también descomprime los sinusoides hepáticos y, por esta razón, también se usa para tratar la ascitis refractaria. Ascitis. La restricción de sal y la administración de diuréticos conforman la base del tratamiento de la ascitis. La ingesta de sodio en la dieta debe limitarse a 2 gramos por día. No se recomienda una dieta más restrictiva, dado que podría comprometer el estado nutricional. La administración de espironolactona, más eficaz que los diuréticos de ASA, debe iniciarse en dosis de 100 miligramos por día, una vez al día por la mañana. La dosis ha de ajustarse cada 3 o 4 días hasta alcanzar una dosis eficaz máxima de 400 miligramos por día.
La furosemida, en dosis crecientes desde 40 hasta 160 miligramos por día, se puede iniciar al mismo tiempo que la espironolactona si existe ascitis o tensión, o bien añadir después si la pérdida de peso es insuficiente o si surge hiperpotasemia con la espironolactona sola. El objetivo es alcanzar una pérdida de peso de 1 kilogramo en la primera semana y de 2 kilogramos semana a continuación. No obstante, la dosis de los diuréticos debe reducirse si la pérdida de peso es superior a 0,5 kilogramos día en los pacientes que no presentan edema periférico, o a 1 kilogramo día en pacientes con edema periférico. Entre los efectos secundarios del tratamiento con diuréticos se cuentan hiponatremia hipovolémica, hiperpotasemia, disfunción renal, encefalopatía y, con espironolactona, ginecomastia dolorosa. Ascitis refractaria a los diuréticos. En un porcentaje del 10 al 20% de los pacientes con ascitis refractaria a los diuréticos, un planteamiento terapéutico razonable es la paracentesis de gran volumen, destinada a la eliminación de todo o casi todo el líquido ascítico, más albúmina en dosis de 6 a 8 gramos intravenosos por litro de líquido ascítico extraído, en especial cuando se extraen de una sola vez más de 5 litros. La frecuencia de la paracentesis de gran volumen está condicionada por la rapidez con la que la ascitis vuelva a acumularse. La derivación portosistémica intrahepática transyugular con endoprótesis sin revestimiento ha resultado más eficaz que la paracentesis en la prevención de la ascitis recurrente, aunque se asocia a una tasa más elevada de encefalopatía. En pacientes que requieren paracentesis de gran volumen frecuentes, más de 2 al mes, puede considerarse la posibilidad de recurrir a la derivación portosistémica intrahepática transyugular con endoprótesis revestidas con politetrafluoroetileno. La derivación peritoneo-venosa, utilizando un tubo de silicona implantado subcutáneamente que transfiera la ascitis de la cavidad peritoneal a la circulación sistémica, puede emplearse en pacientes que no sean candidatos adecuados para la derivación portosistémica intrahepática transyugular o el trasplante de hígado. Las bombas automáticas de flujo, que desplazan el líquido ascítico hacia la vejiga, se encuentran en fase de investigación. Hiponatremia. Se aconseja restringir los líquidos a 1,5 litro al día en caso de hiponatremia grave, concentración sérica de sodio menor que 130 miliequivalentes por litro, pero el seguimiento de esta recomendación es escaso. Los antagonistas de los receptores V2, como el tolvaptan, aumentan eficazmente la excreción de agua libre y los niveles séricos de sodio de los pacientes cirróticos con hiponatremia, pero no han surtido ningún efecto global sobre la supervivencia ni se encuentran aprobados en esta indicación debido a su hepatotoxicidad. La hiponatremia es un marcador de la disfunción neurológica y de una mayor mortalidad, de modo que el uso breve de tolvaptan, 15 mg por día, aumentando hasta 30 a 60 mg por día en caso de necesidad, podría estar indicado solo como puente hasta el trasplante hepático, si este parece inminente. Síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es una alteración funcional del riñón motivada por alteraciones hemodinámicas secundarias a la hepatopatía terminal y a la hipertensión portal grave y comporta una alta mortalidad, a pesar del tratamiento específico. Por esta razón, la documentación de un síndrome hepatorrenal, en ausencia de azoemia prerrenal o de necrosis tubular aguda, constituye una indicación para el trasplante. Las terapias específicas para el síndrome hepatorrenal que se han utilizado en la fase de transición al trasplante incluyen vasoconstrictores, terlipresina, noradrenalina, octreótido más midodrina, más albúmina, derivación portosistémica intrahepática transyugular y diálisis extracorpórea de albúmina, método experimental de diálisis por hemofiltración que utiliza un dializado de albúmina. La pauta con la que se ha acumulado una mayor experiencia es con la administración de terlipresina, que utilizada en dosis de 0,5 a 2 miligramos por vía intravenosa cada 4 a 6 horas consigue una mayor tasa de mejoría del síndrome hepatorrenal en comparación con la administración de placebo. Dado que la terlipresina aún no está disponible en Estados Unidos, la combinación que más se utiliza en ese país es la de octreótido, de 100 a 200 miligramos subcutáneos 3 veces al día, más midodrina, de 7,5 a 12,5 miligramos orales 3 veces al día, con dosis ajustadas para obtener un aumento de al menos 15 milímetros de mercurio en la presión arterial media. La mejora puede ser clínicamente perceptible en el día 7 del tratamiento. Peritonitis bacteriana espontánea.
El tratamiento antibiótico empírico con una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, cefotaxima en dosis de 2 gramos por vía intravenosa cada 12 horas, o ceftriaxona, en dosis de 2 gramos por vía intravenosa cada 24 horas, ha de instaurarse tan pronto como se establezca el diagnóstico y antes de disponer de los resultados del cultivo. La duración mínima del tratamiento debe ser de 5 días. La respuesta a la antibioterapia empírica recomendada es significativamente menor entre los pacientes con infecciones de carácter iartrógeno, es decir, sucedidas entre pacientes que han acudido a una institución sanitaria en los últimos 3 meses, y particularmente reducida en las infecciones nosocomiales, es decir, las que aparecen transcurridas más de 48 horas después del ingreso, porque obedecen, en mayor cuantía, a microorganismos multiresistentes. En este caso, se deben administrar al principio antibióticos de espectro más amplio, por ejemplo, vancomycin-tazobactam, imipenem, ertapenem, que luego se modifican según los resultados del cultivo y del antibiograma. Es conveniente evitar los aminoglucósidos, por su elevada incidencia de toxicidad renal en pacientes cirróticos. Paracentesis diagnóstica repetida. La paracentesis diagnóstica repetida debe efectuarse 2 días después del inicio del tratamiento antibiótico, ya que para entonces el número de neutrófilos leucocitos polimorfonucleares en el líquido ascítico debería haberse reducido en más del 25% con respecto a los niveles iniciales. La falta de respuesta debe llevar de inmediato a nuevas investigaciones que permitan descartar una peritonitis secundaria. La disfunción renal asociada a la peritonitis bacteriana espontánea puede prevenirse mediante administración intravenosa de albúmina, en especial en pacientes que presentan signos de disfunción renal, nitrógeno ureico en sangre mayor que 30 mg por decilitro y o creatinina mayor que 1 mg por decilitro, o niveles séricos de bilirrubina superiores a 4 mg por decilitro en el momento del diagnóstico. La albúmina se ha empleado en dosis de 1,5 gramos por kilogramo de peso corporal en el momento del diagnóstico, repitiéndose la administración intravenosa el tercer día en dosis de 1 gramos por kilogramo de peso corporal. No obstante, la dosificación es empírica y no conviene que supere los 100 gramos dosis. Administración de antibióticos no absorbibles. La administración de antibióticos no absorbibles, o poco absorbibles, puede prevenir el desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea u otras infecciones en casos de cirrosis, al eliminar los organismos gram-negativos intestinales. Sin embargo, el uso generalizado de norfloxacino profiláctico se asocia a una mayor tasa de infecciones por organismos resistentes a antibióticos. La profilaxis antibiótica a largo plazo con norfloxacino por vía oral en dosis de 400 mg por día puede estar justificada solo en 2 grupos: los pacientes que se han recuperado de un episodio previo de peritonitis bacteriana espontánea y los pacientes con ascitis con una concentración de proteínas menor de 1 gramo litro con alteración grave de la función hepática y circulatoria, evidenciada por la presencia de ictericia, hiponatremia o alteración de la función renal. Encefalopatía hepática. El tratamiento de la encefalopatía hepática manifiesta, empieza por la exclusión de otras causas de alteración cognitiva. Una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento se dirige a identificar y tratar el factor precipitante y reducir la concentración de amoníaco. Entre los factores precipitantes se encuentran infecciones, diuresis exagerada, hemorragia digestiva, aporte elevado de proteínas por vía oral y estreñimiento. Los opiáceos y los sedantes contribuyen a la encefalopatía hepática al deprimir directamente la función cerebral. La derivación portosistémica intrahepática transyugular es un precipitante habitual de encefalopatía hepática y a veces hay que reducir la derivación u ocluirla. Entre los preparados que disminuyen la producción intestinal de amoníaco, la opción preferida para tratar la encefalopatía manifiesta episódica es la lactulosa, 15 a 30 ml por vía oral 2 veces al día, ajustando la dosis para obtener 2 a 3 deposiciones blandas al día. No obstante, la solución de polietilenglicol 3350 y electrolitos, 4 litros por vía oral o con sonda nasogástrica durante 4 horas, puede inducir una respuesta clínica más rápida. Otros antibióticos no absorbibles.
Otros preparados son los antibióticos no absorbibles por vía oral, como la rifaximina, 550 mg 2 veces al día, la neomicina, 500 mg a 1 gramo 3 veces al día, y el metronidazol, 250 mg de 2 a 4 veces al día. Los fármacos que aumentan la fijación del amoníaco en el hígado, como L-ornitina, L-aspartato, benzoato y glicerol fenilbutirato, se encuentran en fase de investigación. Una vez que ha remitido el episodio de encefalopatía manifiesta, se aconseja profilaxis secundaria con lactulosa. Si se ha detectado el factor precipitante y se controla bien o si mejoran la función del hígado o el estado nutricional, se puede suspender la profilaxis. La rifaximina, junto con la lactulosa, ayuda a prevenir nuevas recidivas de los pacientes con una encefalopatía recurrente. El cambio de las proteínas dietéticas animales por proteínas vegetales ayuda en casos de encefalopatía recidivante o persistente, pero no es necesario restringir las proteínas ni debe fomentarse como medida duradera. Complicaciones pulmonares. El síndrome hepatopulmonar rara vez remite de forma espontánea, y su tratamiento médico no ofrece buenas perspectivas. No suele recomendarse la derivación portosistémica intrahepática transyugular. El único tratamiento viable es el trasplante hepático. Por comparación, el trasplante hepático está indicado solo en un subgrupo de pacientes con hipertensión portopulmonar. De hecho, una presión arterial pulmonar media superior a 45 milímetros de mercurio es contraindicación absoluta de trasplante hepático. Se debe sopesar el uso de vasodilatadores en estos casos. Tratamiento quirúrgico. Trasplante hepático. Trasplante hepático. El trasplante hepático ortotópico, que constituye el tratamiento definitivo de la cirrosis, está indicado cuando el riesgo de muerte por hepatopatía es superior al de muerte por el propio trasplante, lo que queda determinado por una puntuación en la escala de Child-Pugh de 7 o más o de 15 o más en el modelo para enfermedades terminales del hígado, MELD, por sus siglas en inglés, que es un modelo matemático en el que se evalúa el riesgo de mortalidad a 3 meses y que se emplea para estimar la prioridad del trasplante hepático. El número de donantes fallecidos es menor que el de pacientes que están a la espera de un trasplante hepático. Como resultado, en Estados Unidos, del 15 al 20% de los pacientes que esperan una donación fallecen antes de que puedan ser trasplantados. Prevención primaria. El tratamiento de la enfermedad hepática subyacente, antes del desarrollo de la cirrosis, es una de las principales estrategias de prevención primaria. Debido a que las causas más habituales de cirrosis se relacionan con pautas de comportamiento de riesgo, tales como consumo de drogas por vía parenteral, consumo de alcohol, obesidad y relaciones sexuales sin protección, los programas de prevención primaria orientados al abandono del consumo de alcohol, la reducción del riesgo de infección por virus de hepatitis, la reducción de peso o las campañas de vacunación contra la hepatitis B también son importantes estrategias preventivas. Pronóstico. El pronóstico de la cirrosis depende de su grado de evolución. Los pacientes con cirrosis compensada solo mueren por cirrosis cuando la enfermedad cursa a sus formas descompensadas. La tasa de supervivencia a 10 años de pacientes que se mantienen en fase compensada es de en torno al 90%, mientras que la probabilidad de descompensación a 10 años es del 50%. Estudios iniciales de corte en pacientes con cirrosis compensada muestran una supervivencia media para el total de los pacientes, incluidos aquellos en los que se desarrolla descompensación con el tiempo, de unos 10 años, mientras que la supervivencia media tras la descompensación es de unos 2 años. La supervivencia resulta aún más baja entre los enfermos con ascitis refractaria, hiponatremia o hemorragia varicosa recurrente, sobre todo entre aquellos ingresados con una descompensación aguda, cuya mortalidad a los 28 días ronda el 30% y se correlaciona con el número de órganos que entran en fallo. El carcinoma hepatocelular se desarrolla a una tasa bastante constante, del 3% al año, y se asocia a un peor pronóstico, cualquiera que sea la fase en la que se manifiesta. Los factores de predicción de supervivencia son distintos en los pacientes compensados y en los descompensados. Los parámetros de hipertensión portal, varices, esplenomegalia, recuento plaquetario, gamma globulinas, adquieren una mayor importancia en los casos compensados, mientras que la disfunción renal, la hemorragia y el carcinoma hepatocelular son factores predictivos más importantes en casos descompensados.
En la práctica clínica, la escala de Child-Pugh es aplicable a todos los pacientes cirróticos, en tanto que la modelo para enfermedades terminales del hígado se emplea en pacientes descompensados para determinar la prioridad de trasplante hepático.